Retratos de viaje. Viajo como desde los 18 años, desde que terminé la escuela. Empieza el proceso como con una incomodidad, como una duda, que se transforma en una búsqueda, y a medida que voy visualizando el viaje, voy visualizando los lugares. A veces es un lugar común, una fiesta o algo que me motiva a salir de viaje. Y nada, es parte de una incomodidad que encuentro productiva de salir a buscar. A veces es gente, lugares, a veces son procesos personales. Todo es como una gran búsqueda y vuelvo súper enriquecida. Un viaje anterior mío tenía que ver con demostrarme que podía hacerlo sola y que tenía que animarme. Este viaje viene lleno de magia y de un montón de gente que de distintas maneras están enriqueciéndolo. No solo desde el ayudar, sino desde el compartir. Y ahí hay como un aprendizaje súper intenso, así, gente muy distinta me vengo cruzando y que van ahí complementando, y yo también me puedo relajar. Yo suelo viajar mucho sola y uno tiene que andar así como con las defensas altas y preocupada por un montón de cosas, y este viaje me ha encontrado con mucha comodidad. Y yo le llamo magia, mucha ayuda. Yo viajo a dedo y he parado en casas de gente que he conocido quizá cuando llegué. Y súper bien, o sea, yo siento mucha confianza. Y bueno, súper agradecida al cosmos o a que se lo generó. Yo quería cruzar a Chile y no había transporte público, tuve que salir a dedo, y en el medio de la ruta ya de la precordillera me levanta un chico veterinario en una camioneta, y resulta que el chico era hacia windsurf y que nada, terminó llevándome a un paraíso windsurf en el medio de la cordillera, donde viven criollos, como le llamamos a los argentinos, así nativos que trabajan del campo, y hay toda una comunidad surfer con rastas, con reggae vegetariano y todas esas cosas en el medio de la cordillera, porque hay un dique que tiene mucho viento y es el paraíso de los windsurfers y kitesurfers, y este veterinario era así como medio rapero, y todos había nada en el medio de la nada, y de un viaje que parecía mucho más andino terminé escuchando cumbia, reggae, y con todo un grupo de gente así, todos súper bronceados y con ropa súper urbana. Muy buena onda, salimos al boliche, todo en el boliche había una pista de skates, y para escalar en el mismo boliche, digamos, así como nada, y en la cordillera, que uno se la imagina distinta. Muy buena onda, muy buena onda. Aristides se llamaba el veterinario. Una masa, muy agradecida. A mí de muy chica me regalaron una cámara de juguete, pero que tenía rollo, esas que tenían un rollito alargadito, y de muy chica me gustaba recortar la realidad. Recortar y sacar un pedazo. Y hoy me encuentro buscando cómo traducir teorías de las ciencias sociales a imágenes que puedan hacer más accesible al público en general un montón de búsquedas que uno tiene. Me interesa comunicar lo que yo sentí, no la verdad. Y estoy haciendo experimentos visuales, mezclándolo con la antropología, que es mi disciplina de grado, y también conociendo mucho cómo esto da identidad, cómo la gente puede reconocerse en un espejo, que es la foto o el video.
hay un espejo del otro lado, hay una manera de mostrarse, hay un diálogo entre el que hace la cámara y los que estamos de este lado ahora, yo, que es súper interesante, es una construcción muy fuerte, que para mí lleva mucha reflexión y me parece que es un arma, es una herramienta de cambio muy interesante, muy positiva, pacífica y contundente. Los occidentales somos una sociedad de imagen. Por lo poquito que han andado afuera, dicen que las argentinas somos muy liberales, como independientes. Argentina es un país hermoso y súper grande, y yo cada vez valoro más que la educación sea pública y que los libros se compren en un kiosco, porque hace que la gente habla de lo que pasa en el país y de literatura en las calles, en los bares, en las esquinas. Se consume mucha cultura ya idiosincráticamente y eso nos hace quizá críticos y todo, pero no tan dormidos. Y bueno, estamos como muy acostumbrados a las crisis, pero es súper rico Argentina. Yo no... Me gusta, el argentino tiene como un rebusque, ya como instinto. Y bueno, la verdad que salgo del país y sobre todo el tema de la universidad a mí me parece que le ha abierto las puertas a muchas cabezas y eso genera otro tipo de pueblo, así que hay muchas fiestas, hay mucho baile, hay mucha alegría, mucha música. En Argentina hay mucha música y muchos artistas que nos ennoblecen los días, así que los espero. Argentina es un país muy grande y para mí no hay una argentinidad. Uno puede moverse por las provincias y va a encontrar de todo tipo y color. Buenos Aires es una Babilonia gigante, cosmopolita, abierta a un montón de experiencias y variedades. Y uno va yendo para el interior y tiene desde pueblos súper resguardados al lugar donde yo vivo en Córdoba. Es una gente muy alegre y muy sociable, son muy amistosos. Yo me fui a vivir ahí sola y me hice de muchos amigos rápidos, gustan mucho de bailar. Hay muchos músicos, yo me vinculo también porque soy música y uno va yendo cada vez más al interior, que se le dice más lejos de Buenos Aires, porque Buenos Aires es como nuestro centro. Y hay cada vez más comidas ricas y gente amable. Yo los encuentro súper amables. Con este atravesamiento cultural que tenemos todos, de un acceso a la cultura que está buenísimo y se nota. Uno puede tener charlas intelectuales con el kiosquero y el kiosquero no es más que uno. Hay músicos en las calles y señoras vendiendo esas comidas ricas. Los argentinos, sí, hay algunos que tienen fama de chanta y con razón, pero también hay un montón de gente ahí que labura y comparte. Yo creo que gusta mucho juntarse cada vez más. Allá gusta mucho juntarse e invitar y grandes reuniones y ruido y baile y música y despelote. Se festeja siempre. Creo de esto mismo que estamos acostumbrados a tanto movimiento de crisis. Hay como un estirpamiento de los dolores y las broncas en los carnavales y en todo el año. Buenísimo. Retratos de viaje. Antofagasta en ojos del mundo. Encuentra más historias en retratosdeviaje.cl.